Hola, ¿cómo te va? Hoy este es el programa número 40 de Geopolítica y Trabajo. Estaba mal contado antes. Y vamos a tratar el tema de la Organización Internacional del Trabajo, siempre con Rubén Cortina, con el que compartimos la conducción de este programa, siempre con Daniel Martín, ahí atrás de los teclados, en los teclados y en batería, y yo, Pepe Robles. Así que, hola Rubén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Con frío hoy, ¿eh? La OIT. Hoy hace frío porque estamos en invierno. Así Por ahí es. este programa lo están viendo en verano. Así es, así es. Vamos a hablar de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Era un poco la idea de, en un programa sobre geopolítica y trabajo. Sí, como un primer programa, porque es posible incluso, ahora vamos a hablar nosotros desde la óptica descriptiva, digamos, conceptual, y aportar algo de experiencia de haber participado allí, pero me parece que por ahí en algún momento podemos invitar a algún integrante de alguna de las delegaciones importantes de Argentina en algún momento. Sindical o empresarial o del Estado. O del Estado, así que queda Gerardo Corres, Carlos Tomada inclusive. Carlos Tomada, pero Daniel bueno, Funes de Rioja. así es. Así que bueno, nos queda esa posibilidad abierta. Pero empecemos hoy con ¿qué significa la OIT en el esquema? Sí, yo acá, como siempre nosotros hacemos puntos, hice 10 puntos para ir tocando. El primero, el nacimiento de la OIT. No para hacer historia, no para en el año, sino para tomar conciencia de la importancia que tiene la OIT. La OIT es muy anterior a las Naciones Unidas, a pesar de integrar el sistema de Naciones Unidas. Después vamos a hablar de eso. La OIT nace en 1919, exactamente después de que termina la Primera Guerra Mundial, y como parte del Tratado de Versalles, que así se llamó, porque se hizo en el Palacio de Versalles, como parte del Tratado de Versalles que pone fin a la guerra. La idea era crear la OIT por un sentido de paz. Nace de un tratado de paz. Y para que haya paz social. Sí. Porque la humanidad entiende en ese momento que la paz social tiene que ver con la paz total. Claro. Así que la importancia de esto, ¿no es cierto? Esto está vigente hoy. Y por ahí se ha olvidado, porque ya pasó más de un siglo, de 1919 fue en ese momento, ya pasó más de un siglo, y por ahí es como que hoy ya aprendieron que con gas en la calle y prohibiéndote bajar a la vereda, ya no es tan necesaria la paz social que con un poco de represión, y no es así. Porque el problema es que vos lográs, me parece, con los gases y todas esas cosas, lográs contener el desencanto, la desilusión, la oposición, un tiempo. Hasta que en un momento determinado, esto ya lo hemos vivido muchas veces. Así es. Entonces... Sí, yo creo que, digamos, la OIT viene a, además de algunas otras cosas que vamos a ir viendo a lo largo del programa, viene a poner acento en el tema de la paz social. Para la OIT la paz social es vital para... no nace después de la Primera Guerra Mundial de casualidad. Claro. ¿No? Venían de matarse millones de personas. Claro. En esa pelea de la Primera Guerra Mundial hay una pelea por mercados, hay una pelea por trabajo, hay una pelea por producción. Tiene mucho que ver el nacimiento de la OIT con en esa realidad, sí. Claro, ese es el momento en que Japón va a invadir todo el sur de todo el Asia, hasta Malasia y hasta Bangladesh, y es el momento en que se había invadido África y se habían repartido África, todas las potencias europeas trataban de arrancarse las una a la otra. Y no sé, no digo que este es un momento similar, pero tiene muchas cosas parecidas, de disputas territoriales, de que ese país no puede entrar acá. Ahora está viniendo un embajador a la Argentina que no quiere que un cierto país entre porque esto es de Estados Unidos. A ver, entonces, ojo con esas cosas, porque si eso significa que la gente iba peor, que los salarios sean peores, eso genera descontento. Y si vos reprimís el descontento, lo único que haces es como la olla de presión. Cuando explota, se lleva todo puesto. Aumentás el descontento. Así que, por eso me parece, es un organismo más que interesante, quizás el organismo internacional más viejo. Sí, es el organismo internacional más viejo. La Cruz Roja es más vieja, tal vez la Cruz Roja es un poco anterior. Pero bueno, fíjate, la Cruz Roja. Ambas tienen su sede en la misma ciudad.
Ginebra, la Cruz Roja y la OIT. Muchas tienen ahí, ¿eh? Ahí hay muchas, sí, muchas. Pero digo, la Cruz Roja, otra organización de paz, otra Tot- organización de muchachos, dejen de matarse, Sí, dejen claro. de odiarse, que la gente iba bien. Estamos hablando de cosas tan simples, que la gente iba bien. Que la gente iba bien. Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, tiene mucha vigencia. Nosotros, vos y yo, hemos hablado de la OIT 1.000.000 de veces, vos has ido a la OIT como representación de Argentina muchas veces, y somos críticos de la OIT, obviamente. Sí, básicamente se trata de entender, como decías vos al principio, de que es parte de un sistema internacional. Si bien la OIT nace en el 19, se incorpora al sistema de Naciones Unidas, que es el sistema nacido al calor de la posguerra, ¿no? Así es. Y la OIT a veces, desde el propio movimiento sindical, Poneme una imagen, Daniel. desde el movimiento sindical muchas veces se ha confundido el rol de la OIT. Se ha creído muchas veces que es un sindicato. Claro. El que vaya con esa idea está profundamente confundido. No tiene nada que ver, es un organismo tripartito. Bueno, ahora vamos a ver las características. Entonces, es importante definir, claro, es importante definir cómo se maneja la OIT. Es la única organización del sistema de Naciones Unidas con estas características particulares. Esto que vemos en pantalla, ¿no? Exacto. Y por supuesto, todo es perfeccionable, pero esta característica que vemos en pantalla ahí, la OIT es un organismo muy extraño en términos. No tan extraño como la gente tiende a pensar que las organizaciones son dirigidas por un señor que está en un sillón y que él hace lo que quiere. Y en realidad, organismos consultores, tanto empresariales como sindicales, como la sociedad civil, hoy hay cada vez más, tanto en las organizaciones mundiales como nacionales. Pero la OIT fue la primera. Y además tiene esta característica que se veía en pantalla tan rara. Está conducida, está dirigida por 3 sectores. Los gobiernos, que tienen la mitad de todos los cargos, y la otra mitad la tienen una cuarta parte los empleadores, una cuarta parte los dirigentes sindicales del mundo. Esto es fantástico. Sí, sí, sí. Esto se refleja en sus órganos de conducción, ¿no? En sus órganos de dirección, tanto la Conferencia Mundial como el Consejo de Administración tienen esta proporcionalidad que decías vos, Pepe, sí, así es. Y es importante porque yo siempre digo que digamos, el movimiento sindical no tiene muchas tribunas que se le regalen, digamos. Claro. Esta es una tribuna fundamental. Mundial. Y además enorme. Es enorme, es mundial, y nadie puede dejar de escuchar al menos la voz del movimiento sindical. Forma parte del G20. Claro, o sea, o por lo menos es convocada al G20. Sí, o sea, es muy importante conocer cómo funciona, ¿no? Tiene el mismo nivel internacional que el Fondo Monetario Internacional. Así es, exactamente, exactamente. Entonces, sí, tiene esta característica, que además es un ejemplo, a ver, una vez más lo que decíamos recién, es un ejemplo de paz. Si vos tenés a los gobiernos y tenés a los empleadores y tenés a los dirigentes sindicales sentados en el mismo ámbito, hablen, dialoguen, pónganse de acuerdo, lleguen a soluciones que sean aceptables para los 3 sectores, o los 4 si hace falta en algún momento, o los 5 si hace falta en algún momento. Es decir, es algo absolutamente ejemplar para estas épocas donde hay gobernantes que hacen lo que se les antoja, órdenes ejecutivas, decretos de necesidad y urgencia. Si es urgente, por supuesto. Lo urgente, viene mañana una pandemia, no podés conversar demasiado. Sí, hacer tenés una que actuar. asamblea, Hay un incendio, tenés que salir con él. No pues, che, pues, ¿lo apagamos el incendio? No, sí, agarrar pero las cosas de profundidad, las cosas a 10 años, a 20 años, no las puede resolver un señor. Sí. Entonces, es un ejemplo, me parece, lo que se llama esto del tripartismo. Y además, eso que decís vos, la voz del trabajo, eso de que no tiene tribunas.
El trabajo no tiene, los trabajadores no tienen tribunas. Si vos ves la televisión todo el tiempo, 90% de las tribunas son políticos, o son empresarios, o son actores. Sí, pero y lo que implica tener esa voz. Y lo que implica tener esa voz. Porque más allá de denunciar situaciones que tienen que ver con las relaciones laborales específicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, la situación que vivía Colombia en la etapa de Uribe, ¿no? Donde se mataron alrededor de 2.000 dirigentes sindicales en 10 años. Bueno, era el único lugar en donde podías vos ir al Consejo de Administración y decir, nos están matando como perros, nos vienen a buscar en autos, nos llevan, nos matan, denuncio esto, o lo que fue la dictadura acá. Ese es el lugar donde vos podés denunciar. Y hay medidas que toma la OIT que, si bien no son sancionatorias, como se suele decir, no tiene dientes, igual son medidas importantes porque te ponen frente al conjunto de la sociedad mundial de frente. Hoy nadie en día desconoce a nivel internacional lo que han sido los gobiernos en Colombia y lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado acá. Claro. En gran medida eso es porque vos tenés un lugar en donde podés ir a decir, podés levantar el papel y decir, miren, esta es la gente que ha desaparecido. Fíjate que hay una frase que dice, no tenés voz ni voto. Claro. Si no tenés voz, no tenés voto. Claro. Y si no tenés ni voz ni voto, no existís. Sos un cero a la izquierda. Sos un... Entonces hay que ponerla en ese parámetro, en ese lugar. Existir, no es un tema menor. Claro, no es un tema menor, exactamente. No es un tema existir. Menor. Yo creo que a veces, después lo podemos ver, pero a veces ha habido en algunos sectores de intelectual en la Argentina, vinculado al mundo laboral, sociólogos, abogados laboralistas, que ha habido una suerte de, no digo desprecio, pero sí de bajarle el precio a la OIT, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso ha sido un error, porque nadie se va de la OIT, esta es la realidad, como nadie se va del sistema de Naciones Unidas. Puede tener 1000 errores, pero nadie se va del sistema de Naciones Unidas. Nosotros tuvimos un debate muy importante, por ejemplo, con el tema de libertad sindical, que vos y yo hemos escrito junto con Julio Godio artículos sobre este tema. Bueno, había quienes planteaban, dice, ¿cómo nos van a venir a plantear nosotros desde una organización internacional que no hay libertad sindical en la Argentina? Y que bueno, hay que explicar. Dice, cómo es la libertad sindical en la Argentina, hay que ir, hay que viajar, hay que contar, hay que explicar. Esto es lo que hay que hacer. Esa tribuna sirve, eso sirve. Sí, claro, totalmente. Así que bueno, esto es la idea del tripartismo. Exactamente. La idea del tripartismo es por un lado consenso y por el otro lado voz y voto. Existís, dejás de no ser a ser. No es un tema menor. No es un tema menor. El tercer punto que quería poner por ahí, Daniel, la número 3, es esto que hablábamos antes. La OIT es parte de las Naciones Unidas, de lo que se llama Sistema de Naciones Unidas. Ahí se ven todos esos logos. Y esto está el tema de que nadie se va, pero al mismo tiempo sí alguien se va. Viste que hoy se fue Estados Unidos de la UNESCO. Y ya se fue Argentina y Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Un mundo. La pregunta es posible este mundo tan complejo, con cosas tan complicadas como pandemias, terrorismo internacional, crisis económica? Vos entra en crisis Nueva Guinea, y entra en crisis todo el mundo, y todo el mundo se pierden cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Es posible que todo se haga hablando país con país y sin organizaciones internacionales? Es decir, un poco ese mapa que vemos ahí es, bueno, la humanidad ya hace tiempo que se viene dando cuenta que este mundo tan complejo y tan interrelacionado, donde vos llegás donde vos hablás donde un hacker está en Corea y te hackea al Pentágono. ¿Cómo vas a manejar un mundo si no tenés un sistema multilateral? Lo que alguna vez hemos hablado y lo que tantas veces hablamos acá. El multilateralismo, es decir, tener a todos los países sentados ahí y hablemos y pongámonos de acuerdo y sentemos reglas, porque si no, el mundo es caótico. Sí, lo que yo noto, hay algunos internacionalistas que plantean que hay un desfasaje entre la institucionalidad mundial, Naciones Unidas,
y la cuestión económica, ¿no? La cuestión del desarrollo económico. Hay como una suerte de desbalance ahí. Sí, no es lo mismo San Marino que Estados Unidos. Claro, el tema es, está bien, pero bueno, eso no quiere decir que vos agarrás las Naciones Unidas y la tirás a la basura. Lo que tenés que hacer es mejorarla, tenés que juntarte con los países, tratar de resolver los problemas, ver qué haces con el Consejo de Seguridad, que es un órgano complicado para esta etapa que estamos viviendo, hasta dónde está funcionando o no está funcionando el Consejo Económico Social, que ha sido prácticamente obnubilado por la presencia del Fondo y del Banco Mundial. Es decir, bueno, pero discutámoslo, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Cuidado, porque también el no funcionamiento correcto de eso hace surgir otras cosas, no cuidado, sino hace surgir otras cosas, como surgió en su momento el G20, como surgen en estos momentos los BRICS, que son nuevos actores en el sistema internacional, y que yo creo que en última instancia Naciones Unidas lo va a tener que tener en cuenta. Sí, bueno, de hecho existen grupos, claro. G7, BRICS, sí, existen claro. por algo. Sí. Lo que pasa es que si vos vas a, digamos, el sistema que ha aceptado el mundo es una nación, un voto. Exactamente. Ok. Lo que vos estás diciendo que es real es que no es lo mismo San Marino que Estados Unidos, claro. Ni San Marino que China, ni que la India. Eso es verdad. Y no lo podés ignorar. Porque no puede venir San Marino y Luxemburgo y oponerse y dejar afuera a Estados Unidos, Rusia y China. Es absurdo. Sí, claro. Pero por otro lado, ojo, que si vos aceptás otros criterios, por ejemplo, cantidad, entonces la India y China tienen la mitad de los votos del mundo. Obviamente. Y yo creo que a muchos africanos, a muchos americanos y a muchos europeos no les gustaría que dos países del Asia les digan lo que tienen que hacer. No, más vale que no. Entonces, a ver, creo que el concepto básico del orden internacional tiene que ser igualdad de las naciones. Una nación, un voto. Y eso, como dijiste vos recién, ajustarlo. No ser tan tonto de creer que 3 países que tienen 300 habitantes van en lo mismo que 3 países que tienen 1.000 millones de habitantes. Sí, y tampoco te diría, Pepe, si vos te parece, no sé, pero digo, tampoco generar una carrera para integrar el Consejo de Seguridad. Claro, esa es otra. Porque esa es otra, eso es un error. Yo creo que ahí Brasil y su política exterior, me parece que de buena fe, ¿no? Digamos, y consciente de su poderío, es el principal país de América Latina, y por lo tanto, en algún momento durante las presidencias de Lula ahora está con una posición más de que hay que reformar el sistema del Consejo de Seguridad. En la primera presidencia de Lula lo que se planteó fue que debemos integrar el Consejo de Seguridad. No hay que engolosinarse con eso tampoco. No hay países africanos, no hay países latinoamericanos. Claro. Pero mirá cómo se construyó eso. Bueno, en realidad sí lo hay, porque hay son miembros plenos y miembros no permanentes. La clave del Consejo de Seguridad, no estamos saliendo de OIT, pero bueno, de algún modo los desequilibrios del sistema mundial. La clave del Consejo de Seguridad son que 5 miembros tienen derecho a veto. Sí. Y por lo tanto tienen control absoluto de las guerras en el mundo. De esos 5, 2 ganaron la guerra mundial, que fue en Estados Unidos y Rusia. La Unión Soviética en su momento, Rusia ahora. Esos ganaron la guerra mundial. Inglaterra no ganó la guerra mundial. No, estuvo a punto de desaparecer en algún Francia, momento. desde ya que no. Francia tampoco. Fue vencida por los alemanes y liberada por los norteamericanos. Claro. Y China, de algún modo sí ganó, pero con un gran apoyo norteamericano y soviético, pero China era pro-norteamericana. Sí, China fue invadida por Japón. Claro, pero lo que quiere decir, cuando China entra al Consejo de Seguridad, es porque Estados Unidos quería traer a alguien que fuera a favor de Estados Unidos, y era China en ese momento. Entonces la trae para aislar a Rusia. Pero 2 años después, China se hace comunista. Claro. Y por lo tanto, lo que era tratar de desequilibrar a los rusos, terminó equilibrando más. Entonces, bueno, sucedió así. Es como decís, no toques mucho eso, porque si tocas mucho eso, claro, se te desarma el control fundamental que hay para que no haya tantas guerras. Guerras hay igual. En todo caso, como decís vos, en el debate sobre el futuro del multilateralismo, metés el tema porque alguna vez vas a tener que ordenar la institucionalidad global, de alguna manera, para adecuarla al nuevo tiempo. Claro, esto es lo que hay que hacer. Eso sí, está el tema ahí. ¿Habrá un Consejo de Seguridad? No sé qué habrá, uno no tiene
Pero este Consejo de Seguridad expresa las Naciones Unidas de posguerra. Sí. Y ya pasó mucho tiempo de eso. Sí. ¿No? Y si lo pensás, no cambió tanto. Hoy bueno, claro. Los que aman el mundo hoy son Rusia, China y Estados Unidos. Así es. No sé si viste, hay The Times de Inglaterra anunció que ahora se va a celebrar en China, en una ciudad bellísima que se llama Tianjin, se va a celebrar el triunfo, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de China sobre Japón. Y entonces se hace una celebración ahí y The Times dijo que se van a juntar ahí Putin, Xi Jinping y Trump. Va a ser para alquilar balcones esa reunión. Vamos a ver, todavía no está confirmado, pero si es algo tan importante de algún modo, o que todo el mundo recuerda cuando se juntaron en Yalta, aquellos tres. Así es, claro. Así que finalizando la Segunda Guerra, claro, cerca de la finalización de la Segunda Guerra. Se repartieron el mundo. Y ahí claro. No le preguntaron ni a San Marino, ni a Italia, ni esas a cosas Brasil, no se preguntan ahí. Ni a nadie. Así que bueno, forma parte de las Naciones Unidas, junto con la UNESCO, junto con la Organización Mundial de la Salud, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todas esas... Y esto que decís vos, de que hay algunos que se van, cuidado porque, digamos, en la OIT se está conversando el alejamiento o la inminente falta de apoyo de Estados Unidos económico a la OIT por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un gran auspiciante de la OIT, es así. Lógicamente lo hace, el trasfondo de su decisión o de su política tiene que ver con la cuestión del comercio internacional. No permitir que otros países que no cumplen con normas laborales compitan con Estados Unidos y con el resto de los países que tienen normas laborales, aunque no parezca. Pero uno se extrañaría si uno dijera, y es así, que el programa de erradicación del trabajo infantil de la OIT lo banca Estados Unidos. Claro. Lo que está pasando ahí es algo que dijiste vos, la importancia económica. La importancia económica de Estados Unidos hace 20 o 30 años no es la de hoy. Es menor. Claro. Y como es proporcionalmente menor. Y como es proporcionalmente menor, muchas cosas que antes conseguía, ahora no las consigue. No, claro. Y eso produce mucho ruido. Pero al mismo tiempo, mira los riesgos. Es menor, pero sigue siendo el aportante más grande. Entonces, en un momento determinado, si vos no tenés en cuenta los intereses del aportante más grande, el aportante más grande se te va a ir. Sí, claro. Y eso empeora la organización, no la mejora. No, seguro. Así que bueno, ahí está todo por eso la importancia, me parece, de estos, del G3 y del G7 y de los BRICS. Son ámbitos de negociación con intereses muy distintos. En el G7 está Japón. Japón actualmente está en un periodo de hacer alianzas con China y con Corea. En los BRICS está la India, que no se lleva muy bien con China. Pero no se pelea. No se pelea tampoco. No se pelea, pero no se lleva bien. Está Arabia Saudita, que no se lleva bien con Irán. Es una cuestión de sentarse a hablar para que... Y que es el principal exportador de petróleo a China. Además es el principal exportador de petróleo a China. Irán. Claro, Irán, Arabia Saudita. Claro. Claro. O sea, es un... Entonces, lo que necesita el mundo es equilibrio. Claro. Equilibrio significa inteligencia. Si cuando se carga mucho por acá, trata de cargar un poco por acá. Significa también, no sé si podemos coincidir, pero significa también... te juntás no tanto en coaliciones cerradas, sino en algunas alianzas en donde tenés alguna identidad común, no todo. Si vos te fijás la actitud de todos estos países que venimos mencionando respecto a temas puntuales, por ejemplo Ucrania, Rusia, el problema de Medio Oriente, el tema, no sé, el mismo Lula al mismo tiempo que estaba en la reunión de los BRICS, al mismo tiempo que una visita que hizo a China, estaba mandando al jefe del ejército a Estados Unidos. No hay acá Entonces, lo que hablan algunos internacionalistas en este sentido es que los grupos que se van formando tienen como una suerte de paraguas de identidad.
¿no? Un paraguas de identidad, que se caracteriza por uno o dos temas, digamos. Claro. En general, todos coinciden de que hay que hacer un mundo más justo y más multilateral. Porque sos de la misma región, porque no sos del G7. O el cambio climático, por ejemplo. En general hay una gran coincidencia en el tema de mantenimiento. No quiere decir que todos piensen lo mismo de todo, ¿eh? O sea, es un nuevo mundo, el orden internacional empieza en la conferencia de Viena, allá en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, cuando había muchas guerras entre las potencias europeas. Obviamente el orden internacional lo arma Europa porque Europa era la dueña del mundo. Exactamente. Todas eran colonias europeas. Y el concepto que aparece ahí es equilibrio de poder. Equilibrio de poder. Exacto. Equilibrio de poder, es eso. Y a veces me parece, claro, cuando banca, el problema del equilibrio de poder es que no es estable. Vos no siempre tenés el mismo poder y el otro no siempre tiene el mismo poder. Entonces, el equilibrio de poder todo el tiempo se está moviendo. Yo me hice un poco más rico, yo ahora inventé un tipo de bomba nuevo, ahora tengo tecnología, inteligencia artificial, después el otro. Entonces, todo se está moviendo todo el tiempo. Vos tenés que estar todo el tiempo equilibrando. Si no, se te va de mambo esto y tenés los desastres. Y una fuerte actitud de negociación. Claro, permanente, para mantener ese equilibrio. Para mantener el equilibrio. Che, vos inventaste la bomba de no sé qué. Yo también quiero tener la misma bomba. No, pero no podés tener la misma bomba. Bueno, entonces dame dos misiles. Sí, qué sé yo, sí, seguro. Seguro. Es así. Así que el trabajo no es una mercancía. Tema número 4. Imagen número 4, estimado Daniel. Esto es una frase, es una regla. Sí. Que la OIT pone varios años después de ser creada. En la Declaración de Filadelfia. Varios años después de ser creada. Lo hablamos el otro día con Otaviano, cuando estuvimos acá. Sí. Cuando la idea de desmercantilizar o mercantilizar el trabajo. Creo que es una de las frases más, o una de las reglas más importantes de la OIT. El trabajo no es una mercancía. Y el trabajo no es una mercancía porque no podés separar el trabajo del ser humano. No hay forma de yo contrato trabajo, es como contratar inteligencia, contrato inteligencia. Lo que se vende siempre es la obra. Lo que es una mercancía es la obra que yo creo, no sé, una canción. Una canción sí es una mercancía. Y hasta cierto punto, porque una canción de Charly García la puede vender para que otro la pase, pero no puedes decir que no es de Charly García. No, claro. Hay cosas que son imposibles de vender. Vos no podés vender ciertas cosas. Hay cosas que están fuera del comercio. Los hijos no pueden ser vendidos. No, por supuesto. Entonces, el trabajo no es una mercancía por eso. No es una mercancía como no es la memoria, como no son los sentimientos, como no se pueden vender. Yo no puedo vender algo que está clavado adentro de mi ser. Así es. Pero se habla de mercado de trabajo. Sí, nos hemos acostumbrado a hablar de mercado de trabajo, sí. Sí. Y en los mercados se intercambian mercancías. Claro. Así que hay que hablar mejor de sociedad de trabajo, como hablaba Godio, ¿no? Es complejo porque tampoco puede ser tan ingenuo de creer que no hay negociaciones del valor del trabajo, de la hora del trabajo, claro, que los capitales van y vienen en función del precio que tiene el trabajo en cada sociedad. Claro, claro. Si vos sos tan ingenuo, es una tensión. A Godio le gustaba mucho hablar siempre de tensiones, ¿te acordás? Que hay una tensión entre. A él le gustaba esa palabra. No tenía definiciones tajantes. Claro, eran las tensiones. Que, bueno, a ver, cuando hablábamos de libertad sindical en Argentina, él hablaba de la tensión entre libertad efectivamente y unidad. Y unidad, sí, claro. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, creo que acá es eso, es decir, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que no sea mercancía, porque además te lleva inmediatamente a la esclavitud. Los esclavos eran mercancía, eran cosas, legalmente se vendían y se compraban. Entonces vos tenés que salirte de ahí, tenés que salirte de ese concepto. El trabajo tiene una dignidad que no admite ser tratado igual que un cepillo de dientes o un papel higiénico. No es igual el trabajo humano que un papel higiénico. Hay que encontrar una diferencia ahí.
Pero por el otro lado, el trabajo en el capitalismo y tiene un valor económico que no puede ser negado. Entonces esa tensión, me parece que es fundamental jugar con esa tensión. Es un ejemplo típico de una tensión. Hay una tensión ahí entre el carácter dinerario del pago del trabajo por un lado y por otra parte la dignidad en el trabajo que no debe ser tratada como una mercancía. Por eso la desregulación, cuando se habla de desregulación, estamos locos, porque si vos desregular cualquier mercado es muy peligroso, porque si yo desregulo, digamos, no sé, el mercadito donde yo voy a comprar la verdura todos los días, lo desregulas, ¿y quién controla la balanza? Sí, claro. Ya nadie más controla la balanza, y si no controlas balanza, lo que vas a tener es que te van a vender por 1 kilo verdura, naranjas que en realidad pesan medio kilo, y que yo tengo que verificarlo yo, la balanza de todos los puestos del mercado. No. Mercado desregulado es un mercado de chorros, es un mercado de estafadores. Pero el mercado del trabajo, si lo desregulás, lo que tenés inmediatamente es abuso sexual. No nos olvidemos que el poder da poder sobre toda la persona. Nunca se habló o se habla muy poco, se habla mucho del abuso laboral y se habla poco del abuso sexual laboral. ¿Por qué? Porque es re común que el jefe le diga a la secretaria, si querés seguir trabajando acá, mejor que salgamos esta noche. Re común, lo sabemos todos. Entonces desregulás eso y liberaste a la mayoría. Sí, claro. Absolutamente. Entonces me parece que este concepto de la Organización Mundial de la Salud, el trabajo no es una mercancía, es muy fuerte y tiene que ser mantenido como tal. Organización Mundial del Trabajo. Organización Mundial del Trabajo. Sí, que dije, de la Organización salud. Mundial de la Salud. Está bien, está relacionado. La salud mental. Está relacionado. Entonces, es uno de los grandes conceptos, creo, de la OIT, junto con justicia social. La OIT usa mucho el concepto de justicia social, un concepto que viene del cristianismo. Sí, incluso hay una declaración que es por una globalización con justicia social. Claro, efectivamente. Viene de la mano de los tiempos de la globalización después de la década del 90, ¿no? Digamos, esta idea de democratizar la globalización desde el punto de vista económico-social, ¿no? Y ahí se utiliza mucho en ese sí, ya en la Constitución, o por lo menos sí, la Constitución también lo habla, ya está. Eso viene del siglo XIX, sí. Vienen los jesuitas le dan mucha importancia, porque a ver, no entender la justicia social es no entender la injusticia social. Si alguien sale a la calle y no se da cuenta que hay injusticia social, es que no tiene ojos. Claro. Cuando vos ves a una persona indigente o cuando ves a un niño que no va a la escuela comiendo basura, ¿qué palabra se usa para eso? Injusticia. Ahí tenemos una imagen, creo, Daniel, la número 5 creo que es. Es lo mismo, esos dos niños son los mismos, es lo mismo. Son dos niños de la misma edad. Si no te surge la frase injusticia social, cuando vos ves eso, es porque no tenés ojos, porque no hay otra frase. Sí. No hay otra frase. Entonces, si hay injusticia social, hay un ideal, que es la justicia social, lo contrario de eso. Sí, claro. No debiera pasar eso. Todos los niños debieran vivir como vive el niño de la derecha. Entonces, esta cosa de estar en contra de la justicia social, que ahora está medio de moda, es una barbaridad, porque es vivir en sociedades que en realidad no queremos vivir, porque nadie dice yo quiero vivir en una sociedad que sea así, donde haya niños pobres, de la mayor pobreza, trabajando, y niños que la pasan bien, de clase media. No conozco a nadie, ni aún gente de ultraderecha que diga eso. Así es. Entonces, la valoración que hace el actual gobierno en Argentina sobre la justicia social es una valoración económica, más que con esto que vos decís. Vos podés encontrar gente de derecha, medianamente liberal, pero que nunca te va a decir que está en contra de la justicia social. Yo creo que lo que hace el gobierno. Está a favor de la injusticia social. Claro, está a favor de la injusticia social, pues te dice la justicia social es un engaño,
Y lo mide desde el punto de vista de, bueno, a ver, si nosotros tomamos medidas para favorecer la justicia social, rompemos el equilibrio fiscal, digamos, ¿no? Está rondando esa idea, ¿no? Del equilibrio fiscal, la inflación, este es el pensamiento, ¿no? Porque yo comparto lo que decís, yo me encuentro mucha gente que es amiga que no es de izquierda, y te dice, no, entonces la pobreza es terrible, ¿cómo uno va a estar en contra de la justicia social? No, tenemos amigos, gente normal que ve las Porque cosas. volvemos a la razón de creación de la OIT. Si vos vas a tener una sociedad socialmente injusta, lo que vas a tener es una sociedad violenta, o no nos damos cuenta, o no te das cuenta que hay una conexión entre la injusticia y la violencia. Hay una conexión. Sí, sí. Entonces, ¿realmente queremos vivir? Puede vivir una ciudad violenta un tipo que es muy rico y entonces tiene guardaespaldas y tiene cercos alambrados eléctricos y ametralladoras cuidando su residencia. Una persona común que vive en un barrio común, ¿cómo realmente quiere una sociedad injusta? No, y aparte eso genera distorsiones en la conducta. La gente que vive Claro. en esa situación que vos decís genera conductas complicadas, ¿viste? De difícil recuperación. Por eso se dice que frente a las crisis la economía puede ser que se recupere en una determinada cantidad de tiempo, pero lo social y la injusticia, el daño producido por los ajustes, eso tarda muchísimo tiempo y probablemente no lo recompongas. No. Y yo siempre pienso que no hay una relación directa entre pobreza y criminalidad. Digamos, sí hay una relación directa, pero no es individualmente directa. Claro. No es que una persona que es pobre o que cayó en la pobreza automáticamente y roba. Pero cuando vos lo ves estadísticamente, sí. Si 1 millón de personas caen en la pobreza, se sabe que el 10%, el 5%, hay un porcentaje más de criminalidad. Exacto. Y viceversa. Claro. Esto se ve en la estadística, no se ve individualmente. Pero el tema es el siguiente. Ese pibe que salió de caño y le puso el revólver a una persona en la calle, ¿cómo recuperas? ¿Cómo lo recuperas? Después, nuevamente hay empleo, se puede volver a trabajar. ¿A ese pibe cómo lo recuperas? No, claro, no. Ese pibe le puso un revólver cargado en la cabeza a otra persona. Lo rompiste por dentro. ¿Él tiene responsabilidad? ¿Él tiene responsabilidad? Sí, claro que sí. Pero también hay una responsabilidad social de haber generado una cantidad de situaciones que empujan. Y no todos pueden resistir ese empuje. Exactamente. Entonces, ojo con las sociedades injustas. Porque las sociedades injustas son sociedades violentas. Porque la injusticia es una violencia. Claro. Injusticia. Seguimos, que se nos va el tiempo. No, 42. Sí, te quedan 13 minutos. 13 minutos. En esto es mucho tiempo, 13 minutos. El tiempo es tirano, Rubén. No, claro. Te quiero decir una frase que se me ocurrió recién. El tiempo es tirano. Es tirano, sí. Y en los medios más. En los medios más todavía. Claro, porque tenés que cortar. En la televisión. Acá el amigo en los controles empieza a hacer señales con la mano y se acabó. Adelante. Bueno, los convenios. El tema de los convenios. Primero, hablar un poco de los convenios. Y después hablar de esos 8 convenios, que ahora son 10. Los convenios fundamentales. Sí, los convenios son acuerdos en el seno de la OIT entre las 3 partes. Sobre determinados temas, algunos más generales, otros más particulares. Hay un convenio sobre el trabajo de los marineros, de la Marina, y después hay convenios más generales. Dentro de los generales hay 8 convenios fundamentales. Hay casi 200 convenios. Sí, hay casi 200 convenios. El convenio es un tratado. Además, claro. Sí, es un tratado. Como tal, tiene que ser ratificado. Sí. Es decir, no alcanza con que se pongan de acuerdo los 3 sectores de la OIT. Eso hace que lo firme el gobierno de cada país, lo firma, adhiere y después tiene que ser ratificado. En la Argentina, cuando un tratado es ratificado, vale más que una ley. Claro. Viene la Constitución primero y abajo vienen los tratados internacionales. Por lo tanto, es supralegal. Un tratado supralegal.
Sí. Supralegal. A partir del artículo 22, artículo 75, inciso 22 de la Constitución del De 94. la nueva Constitución. Por lo tanto, no es un tema menor. Cada una de estas cosas que se aprueban en la OIT, cuando son ratificadas por el Congreso de la Nación, pasan a tener un valor mayor que la ley, es decir, mayor que la ley de contrato de trabajo. Sí, lo que es importante para los oyentes entender que un convenio ratificado, no solamente por estar ratificado se debe cumplir en su contenido, sino que además, desde el punto de vista de la justicia, puede ser utilizado como fuente claro. de demanda y fuente utilizado. de sentencia, y es utilizado en este sentido. Por eso es tan importante. Para el movimiento sindical es una herramienta. Es parte de la legislación. Exacto. Entonces, eso en primer lugar, convenios. Ya hay casi 200, algunos son muy antiguos, otros no tan antiguos. Y después, como decís vos, hay 10 convenios que son los convenios fundamentales. Sí, ahora son 10. Hasta hace poco eran 8. Claro. Ahora son 10. Que son esas cosas que no pueden faltar. Es decir, en lo laboral esto no puede faltar. El más importante, ninguno de ellos tiene su jerarquía sobre otros, pero ahí está, el trabajo infantil. Trabajo infantil, no. 2 convenios. 2 convenios. Edad mínima y Hay prohibición al trabajo. Sí. Hay interpretaciones sobre estos convenios, ¿no? No importa, pero ahora no vamos a entrar en eso. Es porque están. ¿Una sociedad con trabajo infantil? No. No. Hay distintos países que consideran distintas edades. Está bien. No importa, no entremos ahí. No, porque si no se lo va el programa. Sí. Pero sí, trabajo infantil es un concepto que no queremos. Los chicos tienen que estar en la escuela, estudiando. Trabajo forzoso. Trabajo forzoso, es decir, trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Esclavitud, no. Ahora no se llama esclavitud, se llama forzoso, es lo mismo. Sí, lo mismo. Bien. Sí. Trabajo forzoso a veces no parece esclavo, porque vos a una persona la podés obligar a trabajar, pero no ponerle cadenas, no venderlo en un mercado. Sí, pero se entiende igual. Porque estamos en una era moderna, entonces vos tenés trabajos que son esclavos, pero que no parecen esclavos, porque esa persona no está en un... Son cadenas invisibles. Son cadenas invisibles. Pero efectivamente los compran, los venden, se ve muchísimo en la trata de personas, y ese tipo de cosas. Libertad sindical. Segundo, libertad sindical. Mejor dicho, libertad sindical y negociación colectiva. Ahí sí los 2 convenios tratan uno del 47 y el otro del 49. Lo sindical. Muy importante, nosotros obviamente le damos máxima importancia porque en general tenemos la idea de que si vos no tenés sindicatos, las leyes no se cumplen. Claro. Lo que hace cumplir la ley no es el Estado en sí mismo, sino que haya en la sociedad civil los trabajadores estén organizados en sindicatos, los trabajadores y las trabajadoras, y por lo tanto presionen al Estado para que el Estado haga cumplir las leyes. Si no, el Estado no hace cumplir las leyes. Lo hemos visto tantas veces. El segundo convenio, que es el de negociación colectiva, es un convenio que refuerza el contenido del 87. ¿No es cierto? O sea, hay un nuevo convenio que sale 2 años después, de libertad sindical y que refuerza lo que dice el 87. Convenio 87 y convenio 98. Y después, el último de los 4 originales era todo lo que tiene que ver con discriminación. Exactamente. Es decir, no tiene que haber discriminación en las relaciones de trabajo. Discriminación no es discriminación de cualquier cosa. No es que si sos más inteligente, si aprobaste un examen y tenés más puntaje, no puedas discriminar por inteligencia. No, por inteligencia se puede discriminar. No se puede discriminar por raza. No se puede discriminar por religión, no se puede discriminar por idea política, por orientación sexual, por género, no se puede. Por orientación sindical. No se puede. No se puede. No se puede. Es lógico, es lógico. ¿Por qué? Y porque hay largas tradiciones en donde si es mujer no, si es negro no, si es judío no, si es judía, si es viejo o joven, no se puede. No se puede. Y es lógico eso. Porque, otra vez vamos a lo mismo, porque todos los hombres tienen la misma dignidad. Todos los hombres y mujeres tienen la misma dignidad. Es por eso. Y ahora, creo que hace 1 o 2 años, se agregaron 2 más, porque se habían olvidado, que es lo que tiene que ver con la salud. Claro. La higiene y seguridad pasó a ser el convenio fundamental. El convenio de indigencia. A mí siempre me llama la atención que se hayan olvidado de eso, porque mucho más importante que el salario
es el cuerpo. Así es. Cualquier trabajador daría lo que sea de su salario con tal de que no se le corte un brazo o una mano o morir. Sí, la corriente empezó muy fuerte en la pospandemia, ¿no? O en la pandemia, va. Sí, en la pandemia. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Así que ahora se incorporaron 2 convenios más a estos 8 originales que son fundamentales. Salud. No puede haber condiciones de trabajo inseguras. No puede estar haciendo un edificio y no tener bien cuidados los tablones donde va. Todavía vos hoy, no sé, yo cuando voy caminando por la calle y veo cómo trabajan las calles, cuando hacen los pozos, se trabaja muy inseguro, porque como se tercerizan, como ahora el Estado terceriza las obras públicas, las empresas que toman eso, lo primero que ahorran es en seguridad. Así que los trabajadores no tienen chalecos amarillos, no ponen los corredores correctamente, se suben a cualquier lado sin cinturones de seguridad. ¿Y el otro? ¿Y el otro convenio? No, son 2 convenios de salud. Ah, los 2 convenios de salud, sí, perdón. Sí, los 2. Así que ahí están los 10 convenios fundamentales. Claro, sí. Esto quiere decir, no debiera haber ninguna sociedad en donde no se cumplan estos 10 convenios. Sí. Hay una... Libertad sindical, negociación colectiva. Trabajo esclavo, no trabajo infantil, no discriminación, no inseguridad. Fundamentales. 5 por 2, porque de cada uno... Algunos se preguntan esto de fundamentales, ¿no? Digamos, que es un debate que surgió en los 90 también. Sí, señor. O sea, a ver, el convenio número 1 sobre jornada no es fundamental, plantean algunos. Entonces te dicen, los que opinan y dicen, bueno, pero tenés el convenio de libertad sindical, si vos querés y negociación colectiva, vos querés negociar una jornada distinta, tenés ese convenio. ¿Viste? Está todo ese debate. Cuando vino todo ese tema, que vino con el concepto de trabajo decente, sí, simultáneamente, sí. Tanto vos como yo, lo hemos hablado tantas veces esto, éramos bastante críticos de esto de fundamentales y no fundamentales. Sí. Lo mismo que el trabajo decente, que si bien es un término inglés, nosotros preferimos digno, ¿no? Pero a la vista de lo que ha sucedido en el mundo, No, claro. hoy tener un piso... Sí, además te comento algo, Pepe, que tiene que ver con el procedimiento. Es decir, también el tratamiento de los convenios fundamentales, a partir de la Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo, cambió el procedimiento de control. Se mejoró, porque vos tenés que controlar 200 convenios. Exacto. No tenés estructura que los pueda controlar anualmente. El sistema de control es que todos los años las Naciones la OIT, claro, verifica si se está cumpliendo, claro, en cierto país, en todos los países. Claro, entonces se decidió, convenios, con la declaración se decidió agrupar un convenio sobre la base de los fundamentales y jerarquizar el monitoreo anual, o cada 3 años. Sí, y que el monitoreo sea de uno de los convenios para profundizar en ese convenio. Entonces, todo este tema de que haya convenios fundamentales ahora, facilitó. Sí, yo fui muy crítico, vos también fuiste. Sí. Ahora yo soy menos crítico. Sí, es un piso. Tengo mis, igual que vos, las preguntas. Es un piso. Y los pisos en estas ayudan. En estas épocas. Y bueno, no, ahí hay 2 temas. Primero, uno es el convenio, este último convenio que se firmó sobre violencia en los lugares de trabajo. Me parece que también es fundamental. Y me parece que en algún momento lo van a poner como convenio fundamental. Porque vos no podés estar en un lugar de trabajo. De hecho, es un derivado del otro. ¿Por qué? Y porque la violencia es un sistema de discriminación. En realidad es un complemento de no discrimines. A ver, no podemos estar en un lugar donde hay bullying, donde si es judío le dicen, judío, gordo. Eso es un tema central. Yo creo que también debería tener cierta fundamentabilidad, digamos, para los lugares de trabajo tienen que ser lugares agradables. Y la otra cosa es un signo de interrogación, que es cómo va a tratar la OIT, cómo va a tratar la OIT, que eso lo podemos dejar para otro programa, cómo va a tratar la OIT las realidades de los nuevos trabajos, como el que se está discutiendo ahora, que es el de plataformas, que puede haber un convenio el año que viene o el otro sobre plataforma. Es uno, porque la plataforma no es lo único que ha cambiado en el mundo del trabajo. La OIT está en condiciones de encarar un debate, sí lo está,
porque desde el 2019 se está hablando sobre el tema futuro del trabajo, lo planteó el anterior director Guy Ryder, claramente que la OIT tenía que ponerse a trabajar los temas de los nuevos trabajos para que no pasen de hacer trabajos no regulados, que es lo que hablábamos antes. Sí, estuvo Taviano el programa anterior y hablamos de este tema, porque Sí. él es un especialista en este tema, tenemos un minutito para ir Sí, sí. cerrando. La verdad es que no podés ignorar el celular. Y hoy trabajamos a través del celular. A veces ni siquiera conocemos al empleador, como los trabajadores de plataforma, pero yo puedo estar en este momento en la oficina, me pueden estar dando instrucciones por WhatsApp. Es decir, no tener en cuenta que esto hoy es una forma de interrelacionarme con el empleador y con otros trabajadores, incluso sindicalmente. Sí, claro. Y viste, dejar eso ahí aislado es como, no sé, como sacar como no dar, la gente empieza a trabajar en las oficinas y ya no te preocupás más por regular las oficinas. Sí. Bueno, igual quedamos que vamos a hacer otro programa con la OIT, Con algún representante de gobierno, de empresario o más de uno, para tratar de profundizar en algunos de los temas que vimos hoy. Sí, podemos hablar de la última conferencia. Sí, y que tienen que ver, que algo se nos quedó en el tintero, y cerrando, que tiene que ver con qué pasa dentro de la OIT cada vez que hay una conferencia, sí, eso, o el Consejo de Administración. ¿no? Me gustó mucho eso. Yo tuve la suerte de poder vivir eso como representante del gobierno y como representante del sindicalismo, y te puedo asegurar que no se estudia en ninguna facultad de Derecho en la materia de Derecho del Trabajo. Esto no se estudia, esto se vive. Vamos a hacer eso. Así que bueno, Rubén, nos vemos el miércoles que viene. Daniel, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Gracias, chicos, chicas. Y nos vemos con un nuevo tema el miércoles que viene. Nos vemos.